Ahora, para entender el impacto del sistema del síndrome mielodisplásico, debemos comprender que no estamos pues ante una patología estática, sino ante un desafío de la salud pública que va a crecer conforme a la población envejece, ya que a nivel mundial la incidencia ha aumentado drásticamente, pasando de 171.000 casos en el año 1990 a más de 341.000 en el 2021. Y este crecimiento se va a dar principalmente a la mayor longevidad global, ya que esta va a ser pues una enfermedad del envejecimiento, mientras que tasas generales es de 3 a 4 casos por cada 100. Esta cifra va a escalar hasta los 60 casos o incluso más habitantes en más. Además, va a existir un predominio marcado en hombres y una aceleración preocupante en el caso de regiones con un índice sociodemográfico medio o bajo, como es el caso de América Latina, ¿no? Y también en el caso de pediatría, esta va a seguir siendo una rareza clínica, la cual pues representa menos del 5% de los diagnósticos totales. Y en el caso pues del Perú, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la cual pues se posiciona como el único referente latinoamericano que se va a encontrar distinguido internacionalmente para el manejo de esta patología. Y en el caso de datos del Hospital Nacional de Cayetano Heredia van a pues darnos datos en los cuales los pacientes pues un paciente peruano promedio tiene entre 61 años, una década más joven de lo cual es el promedio global, que sería entre 70 a 77 años. Y la relación con el con el fallecimiento de nuestro medio va a ser directa, ya que el 45.8% de los pacientes van a sufrir infecciones graves, como es el caso de la neumonía, y también seguidas de hemorragias del sistema nervioso central, fallas cardíacas, el caso de la anemia severa, y en la región andina la mortalidad también del cáncer pediátrico es un poco más alto que el resto en el caso de todo el continente. También es importante entender cómo se manifiesta el síndrome en los pacientes. El estudio del Hospital Cayetano Heredia, bajo la clasificación de franco-americana británica, nos da una hoja de ruta más clara, ¿no? Hay un predominio de anemia refractaria, que ese subtipo representa el 44% de los casos locales, los cuales se definen como una anemia que no va a responder a tratamientos convencionales, como es el uso de hierro o vitaminas, y se presenta en menos del 5% de blastos en médula ósea. También que la anemia refractaria vamos a encontrar variantes más agresivas, como es el caso de la anemia refractaria, pero con exceso de blastos, con un 16.7%, y la anemia refractaria con un exceso de blastos, pero en transformación con un 22.2%, donde el exceso de blastos va a aumentar considerablemente el riesgo en la transformación leucémica. Además, hay un dato que nos dice que el 61% de los pacientes peruanos ya van a presentar una pancitopenia, o sea, la caída de las 3 líneas celulares al momento de ser diagnosticados con este síndrome. Siguiente. Ahora, para entender por qué surge este síndrome mielodisplásico, vamos a analizar primero los agentes que llegan a romper un equilibrio genético dentro de la médula ósea. La tipatogenea es un proceso pues, multifactorial, donde el daño adquirido va a actuar como un detonante en una respuesta biológica descontrolada, ya que pues nada va a ocurrir sin un evento iniciador. El daño del ADN de las células madre hematopoyéticas va a provenir de 3 fuentes principales. Un envejecimiento como factor primario, que es la causa más común de los síndromes mielodisplasicos primarios, que va a representar pues un 85% de los casos, con una edad mediana entre 76 años de manera global, y la acumulación de errores genéticos y el desgaste de los mecanismos de la reparación celular, los cuales van a felicitar una aparición de mutaciones. Además, que el daño puede ser también acelerado por agentes externos, como es el caso del tabaquismo o el alcohol. Y también hay un factor de mayor impacto industrial, que es la exposición a benceno. También hay un síndrome clásico secundario, el cual va a estar relacionado con terapia, que es una forma más agresiva, y esta va a surgir en consecuencia de tratamientos previos, como es el caso de la quimioterapia o la radioterapia, por otras neoplasias, y este daño adquirido por tratamiento suele generar pues cariotipos más complejos y más resistentes. Una vez que estos factores llegan a dañar el ADN, vamos a entrar en una fase crítica, donde hay una hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, que se le conoce como CHIP, y estas se detectan mutaciones en genes como
TEP2 o de NMT3A en personas que aún no van a tener síntomas, y la presencia de este chip aumenta 10 veces el riesgo de evolucionar a una hemopatía maligna, pero además genera un estado inflamatorio que va a doblar el riesgo de complicaciones como son cardiovasculares, como son el infarto o accidentes cerebrovasculares. Y bueno, con el daño ya establecido, ¿no? El 90% de los pacientes va a presentar alteraciones en vías celulares específicas, como son pues en genes como SF3B1, que es de pronóstico favorable, o la ASXL1, que van a alterar la maduración celular. Y el 50% de los pacientes van a mostrar una anomalía cromosómica, destacando lo que es una deleción del cromosoma 5Q, o la monosomía 7 o la trisomía 8, y una mutación del gen TP53, los cuales pues se mantienen como un indicador más adverso, ¿no? En todo pues este caos genético va a haber un rasgo distintivo del síndrome mieloplásico, ya que las células madres mutadas van a producir precursoras con defectos de fabricación, generando una dismorfia en más del 10% de las líneas. Y el cuerpo va a detectar pues, esas células defectuosas y va a activar una apoptosis incrementada. Y esto crea que la médula ósea se vaya a llenar de células, que sea hipercelular, y que van a morir antes de salir, o sea, resultando en citopenias periféricas, generando pues lo que es anemia, neutropenia, trombocitopenia. Y el daño no solo es de las células, sino también de su origen, generando pues que el estroma medular se vuelva hostil debido a una desregulación inmune, con una sobreproducción de citoquinas inflamatorias como el interferón gamma o el fotoventrosis tumoral alfa, y en algunos casos pues va a haber un síndrome mieloplásico hipoplásico. Los propios linfocitos del paciente van a atacar a las células madre, y esto pues agrava el fallo medular. Siguiente. Ya, una vez entendido el origen de la enfermedad, el siguiente paso va a ser conocer su clasificación. Como vemos en la lámina, la Organización Mundial de Salud estableció en el 2016 un sistema que combina tanto la clínica como morfología, microscopia y la genética para definir en qué subtipo está, ¿no? El diagnóstico va a comenzar con una observación detallada de la médula ósea, y donde debe haber al menos un 10% de células displásicas en una o más líneas. En el caso de la célula eritroide, que sería la deseritropoiesis, no solo se va a buscar lo que son los sideroblastos en anillo, que son pues eritoblastos con más de 5 gránulos de hierro redondando el tercio del núcleo, sino también vacuolas en el citoplasma, multinucleación y también cambios megaloblásticos. En el caso de la célula granulocítica, la disgranulopoiesis, aquí va a haber una hipogranularidad. Hay una famosa anomalía también que es la pseudo Pellier Wet, que van a ser núcleos que no solo dos lóbulos o forma de lente, también pueden aparecer granulaciones atípicas similares, ¿no? En el caso de la serie megacariocítica, el hallazgo más característico va a ser un micromegacariocito, que son precursores de plaquetas, pero son más pequeños, ¿no? Con núcleos más redondos y polabulados. Para que la clasificación sea válida, el paciente va a tener que presentar citopenias persistentes con una hemoglobina en menos de 10, según la Organización Mundial de Salud, aunque también hay otros criterios clínicos que consideran menos de 11, con unos neutrófilos menores a 1800 por microlitro o plaquetas menores a 100.000 por microlitro. Y si la morfología es ambigua y no llegamos al 10% de displasia, la Organización Mundial de Salud también nos permite usar unos cocriterios, que son pues, la citometría de flujo para detectar fenotipos aberrantes, la biología molecular para usar la clonalidad por mutaciones en genes, y en genes como son la T2, la ASXL1 o la TP53 que ya hemos hablado, ¿no? Ahora, en los cuadros centrales de los grupos hay 6 grupos de clasificación. Tenemos el síndrome mieloplásico con displasia unilínea, los cuales van a afectar a una sola línea celular, y va a haber blastos muy bajos, generalmente menos del 5% en la médula y menos del 1% en sangre. También el síndrome mieloplásico con displasia multilínea, que son pues displasias en 2 o 3 líneas, y este es un cuadro de mayor complejidad productiva. También tenemos el síndrome mieloplásico con ciroblastos en anillo, los cuales son definidos por más de 15% de ciroblastos o más de 5% si hay una mutación en el SF3B1.
También el síndrome plásico con delección del cromosoma 5Q, que va a ser de manera aislada, los cuales pues son un grupo genético específico y presentan pues megacariocitos de tamaño normal, pero con unos núcleos un poco lobulados, ¿no? Y el síndrome de plásicos con exceso de blastos, que son el grupo de mayor riesgo y esto se va a clasificar en dos tipos. Tipo 1, entre 5 a 9% de blastos en la médula, y de tipo 2, de 10 a 19 blastos en presencia de bastones de Auer, que son pues pequeñas estructuras de plasma que indican agresividad. Acá también es importante al llegar a los 20% de estos blastos, el diagnóstico va a cambiar a una leucemia amiloide aguda. Y el síndrome mieloplásico inclasificable, que aquí se incluyen casos atípicos como aquellos que son pues pacitostenias, pero la displasia es de una sola línea, o que tienen la genética del síndrome mieloplásico, cuya morfología aún alcanza el 10% que se requiere, ¿no? Siguiente. Ahora, las manifestaciones clínicas de este síndrome tienen pues un aspecto muy amplio y a menudo va a ser inespecífico, y donde varía desde casos que son asintomáticos hasta situaciones que van a poner en riesgo la vida del paciente. Los síntomas son pues un reflejo directo de la falla medular, o sea, la hematopoiesis ineficaz, lo cual provoca una disminución de las células sanguíneas maduras y funcionales, manifestándose como clínicamente en tres grandes síndromes. Tenemos el síndrome anémico, que es la manifestación clínica más frecuente, ya que la anemia, usualmente de tipo macrocítica, se presenta en la inmensa mayoría de los pacientes, produciendo síntomas clásicos como es la disnea, palpitaciones, la cefalea o la astenia. Y en casos severos, esta anemia genera complicaciones graves que van a requerir una hospitalización, tales como alteraciones hemodinámicas o episodios de insuficiencia cardíaca. También tenemos el síndrome hemorrágico, que se deriva de la trombocitopenia y se reporta al momento pues, del diagnóstico en casi el 28% de los pacientes, los cuales pueden provocar sangrados activos en distintos sitios, entre los que destacan pues, su gravedad son las hemorragias del sistema nervioso central, como es la hemorragia subaracnoidea y del tracto gastrointestinal. Además que hay sangrados menores, como es el caso también de los subconjuntivales. También hay un síndrome infeccioso, ya que las infecciones constituyen pues, la complicación más habitual, lo cual llegan a ser un 45.8% de los pacientes, y no solo ocurre por una neutropenia, sino también va a ocurrir por una disfunción cualitativa de los neutrófilos, los cuales van a presentar pues, deficiencias en la quimotaxis o en la adhesión y la fagocitosis. Y esas, en este caso, las infecciones más comunes y peligrosas van a ser en el tracto respiratorio, como es la neumonía, o en el caso de las vías urinarias. Además de estas tres manifestaciones, una proporción de pacientes también va a debutar con un síndrome general, y ocasionalmente puede existir presencias inusuales tanto de dolor óseo como dolor articular, como un malestar inicial, ¿no? Y a medida que va a avanzar la enfermedad, el cuadro clínico puede verse agravado por complicaciones a largo plazo, como pues una hemocromatosis, que es pues la sobrecarga de hierro en los órganos originada por la falta de necesidad de transfusiones sanguíneas, y las manifestaciones derivadas de la progresión y transformación hacia una leucemia mieloide aguda. Siguiente. Ahora, el diagnóstico cuantitativo de los síndromes mieloplásticos se va a fundamentar en pues, umbrales numéricos estrictos, los cuales van a estar establecidos por la Organización Mundial de la Salud, así como también el uso de herramientas de alta precisión, como es el caso de la citometría de flujo, que permite pues, cuantificar las poblaciones celulares y la expresión de antígenos. Y tenemos como primer paso exigir la presencia de citopenias constantes en uno o más linajes celulares. Los umbrales numéricos absolutos para considerar una citopenia se van a identificar como una hemoglobina en menos de 10, según otros consensos también menor a 11, unos neutrófilos absolutos en 1800 microlitros o menor a 1500, también plaquetas en menos de 100.000 microlitros. Y también hay criterios cuantitativos morfológicos en médula ósea. La evaluación en microscopio del aspirado o una biopsia medular ósea se va a regir por porcentajes matemáticos. Estos van a determinar tanto el diagnóstico como el subtipo específico. Para considerar que va a existir una displasia significativa, esta debe presentarse en al menos el 10% de las células de una o más líneas hematopoyéticas, ya sea la eritroide, la neutrofílica o la megacariocítica.
También la cuantificación de sideroblastos en anillo, los cuales se requiere la presencia de más de 15% de sideroblastos entre los precursores eritroides. Y este umbral disminuye al más del pues 5% si el caso del paciente va a presentar pues ya una mutación en el gen SF3B1. También en el caso de los porcentajes de los blastos, como hemos hablado, ¿no? Este va a ser pues un parámetro cuantitativo de mayor peso diagnóstico y en médula ósea se va a clasificar como exceso de blásticos tipo 1 si hay entre 5 a 9% de blastos. En tipo 2 si hay entre 10 a 19. Y como dijimos, un conteo de más de 20% de blastos cambia automáticamente el diagnóstico del síndrome mieloplásico a una leucemia mieloide aguda. En el caso de la sangre periférica, la presencia del 1% o más de blastos circundantes ya es un criterio de diagnóstico orientado y define pues, un subtipo más avanzado. Además, la citometría de flujo también se ha consolidado como un cocriterio diagnóstico fundamental. En casos donde la morfología no alcanza los umbrales estrictos, su principal ventaja es la cuantificación objetiva y masiva. Mientras que la morfología humana cuenta con 500 células, la citometría de flujo va a evaluar más de 50.000 células rápidamente, ¿no? Entonces, la citometría de flujo va a aportar datos cuantitativos en varios niveles, como es la cuantificación de precursores, los cuales permiten encontrar el número exacto de células inmaduras y subdividirlas, y evalúa pues tanto relativo como absoluto de progenitores como es el CD34 o el CD117. También nos permite un análisis cuantitativo de subpoblaciones, los cuales pues logran cuantificar las poblaciones minotorias que son pues muy difíciles de ver al microscopio, como son los monoblastos o precursoras de células dendríticas o precursoras de basófilo o mastocito, ¿no? También nos permite ver la cuantificación de antígenos. Este mide pues el grado de regulación según la celular, cómo se cuentan las anormalidades fenotípicas, ¿no? Y esta va a cuantificar si hay una sobreexpresión o una disminución medible de antígenos normales. También permite ver un déficit cuantitativo de precursores B. Esta es pues una alteración cuantitativa clásica de los síndromes mieloplásicos, que es pues demostrable mediante la citometría de flujo, donde hay un descenso significativo o absoluto relativo de los precursores linfocitarios B inmaduros, como es el CD19, el CD34, el CD10, dentro de la médula ósea. También nos permite ver parámetros físicos donde se mide cuantitativamente de forma óptica el tamaño celular y la granularidad de las células, detectando así con precisión matemática fenotipos como la hipogranularidad. Ahora, todo este diagnóstico cuantitativo se introduce en modelos matemáticos de regresión para certificar al paciente y los sistemas más utilizados asignan un puntaje numérico a cada alteración. Tenemos así el índice pronóstico internacional, los cuales van a asignar puntos numéricos por el porcentaje de blastos medulares. Por ejemplo, de 5 a 10% nos da unos 0.5 puntos, del 10 a 20% de 1 a 1.5 puntos, y la cantidad de citopenias se clasifica en 0 a 1 citopenias y de 2 a 3 citopenias, y el tipo de alteración citogénica. Y también tenemos el índice pronóstico internacional revisado, lo cual pues refinó aún más los umbrales cuantitativos, y estos dividen los blastos en grupos más pequeños, de menos de 2%, más de 2%, menos de 5%, de 5 a 10% y más de 10%. Y esto otorga pues, puntos en profundidad exacta de la citopenia. Por ejemplo, la hemoglobina menos de 8 suma más puntos que una hemoglobina de 8 a 10. Y esta sumatoria cuantitativa de todos los parámetros van a determinar finalmente si el paciente tiene un riesgo muy bajo, bajo, intermedio, alto o muy alto, lo cual dicta de manera directa si el paciente va a recibir un solo soporte transfuncional o va a requerir también tratamientos agresivos como un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Siguiente. Ahora, el diagnóstico cualitativo de los síndromes mieloplásicos se va a centrar en identificar y describir las alteraciones en la morfología, o tanto su forma como su estructura de las células, así también como en su fenotipo y la genética de la médula ósea, lo cual permite comprobar la modulación defectuosa y la clonalidad de la enfermedad. Tenemos alteraciones morfológicas como son las displasias, donde a la evolución cualitativa principalmente se realiza microscopio en un frotis de sangre periférica y de médula ósea, buscando signos visuales de maduración anormal en células hematopoyéticas.
En el caso de la serie eritroide, la serie de eritropoiesis se caracteriza cualitativamente por una vacuolización del citoplasma y una multinucleación. Los núcleos son pues lobulaciones irregulares y de aumento de la carrión, es la fragmentación pues del núcleo, ¿no? También puede identificarse incluso anormales como el caso de los cuerpos de Hobart-Hawley y en puntuado basófilo, ¿no? También en el caso de la célula granulocítica, la digranulopoiesis destaca pues por una hipogranularidad o una ausencia o una disminución de gránulos en citoplasma y por una hiposegmentación nuclear que se conoce como una anomalía de pseudo-Palliet-Wet, que esta pues genera un reporte de hipersegmentación o granulaciones de gran tamaño. También en el caso de la serie megalocariocítica, el hallazgo morfológico cualitativo por excelencia es el caso de la micromegacariocitos, ¿no? Que son pues megacariocitos que son más pequeños, como hemos hablado. Y estos suelen tener núcleos hipolobulados con múltiples lóbulos separados que llegan a simular el aspecto de unos osteoclastos. Y en el caso del síndrome específico por deleción de cromosoma 5q, el rasgo cualitativo típico son los megacariocitos de tamaño normal, pero van a tener unos núcleos hipolobulados. Además, hay alteraciones fenotípicas, que los cuales nos permite observar con densitometría de flujo, ya que no solo cuenta las células, sino que también va a evaluar su calidad, ¿no? Y estas se expresan buscando fenotipos aberrantes que reflejan una desregularización dentro de la maduración. Así podemos encontrar acinocromismo madurativo, los cuales se van a identificar cuando una célula expresa simultáneamente antígenos de inmadurez junto a marcadores de células. También la ausencia o pérdida de antígenos esperados. Es común detectar una expresión anormalmente baja o puede ser también nula, marcadores propios de la línea celular normal, como es pues, la pérdida del CD3, el CD33 o el antígeno leucocitario humano, en la serie granulocítica o monocítica. También una expresión de antígenos de linaje cruzado, que es un signo cualitativo de una fuerte inestabilidad genética. Es cuando las precursoras mieloides van a expresar marcadores que solamente deberían estar en los linfocitos, como es el caso de la CD7, CD53. También va a haber anomalías genéticas y moleculares, como es la clonalidad, ¿no? Y este análisis genético aporta un criterio cualitativo definitivo para demostrar el origen clonal, o sea, el origen neoplásico de la enfermedad. Y esta, pues, es mediante el cariotipo convencional o técnicas de hibridación in situ por fluorescencia, como es el caso del FISH, donde se va a documentar alteraciones cromosómicas características, las cuales las más comunes van a implicar la pérdida del material genético, como son anomalías no balanceadas, siendo típicas, pues como dijimos, ¿no? La delección de cromosoma 5q, de cromosoma 7q o de cromosoma 20q, así también como la trisomía 8. Y por último, la biología molecular, que son pues las secuencias de genéticas que nos permiten detectar mutaciones somáticas puntuales en los genes específicos, y las más representativas van a afectar tanto el empalme del ARN como la metilación del ADN, la modificación de histonas y la superposición tumoral, ¿no? Como es el caso del TP53. Y esta detección cualitativa de una mutación, por ejemplo, en el SF3B1, no solo apoya el diagnóstico, sino también que nos va a predecir un fenotipo de sideroblastos en anillo y un curso más favorable. Siguiente. Le doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición de lo que es síndrome de medio-displásicos. En lo que es referente a diagnóstico diferencial, vamos a ver que hay diferentes, ¿no?, patologías, alteraciones metabólicas y también lo que responde a ciertos problemas displásicos también, ¿no? O hemos dicho en la sangre, que van a similar, ¿no?, que un paciente puede tener este síndrome medio-displásico, ¿no? Entre las primeras causas, que son las nutricionales metabólicas, tenemos la que nos puede confiar un poco el diagnóstico si es un SMD o si es una anemia meloblástica, ¿no? Porque ambos, en este caso, van a presentar lo que es una macrocitosis, ¿no? Es decir, que ambos van a tener una anemia con un BCM elevado, ¿no? Mayor a 100 femto.
lo que nos diría de que tanto el síndrome neoplásico como la anemia meloblástica, que es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, nos pueden confundir, ¿no? Lo que es tanto el diagnóstico, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos diferenciar de un síndrome neoplásico de una anemia meloblástica? Es que, a diferencia de lo que es una anemia neoplástica, que los neutrófilos van a presentar lo que es una hipersedimentación, ¿no? Es decir, que van a tener un porcentaje mayor al 5% de lóbulos, ¿no? En lo que son los neutrófilos, o que van a presentar al menos un neutrófilo con 6 lóbulos, ¿no? A diferencia de lo que es del síndrome mieloplásico, donde los neutrófilos suelen ser, ¿no? Con una hiperpigmentación, ¿no? O más conocido como esa pseudo-Pelger de Schwedt, ¿no? Que es una especie de núcleo bilobulado que presentan estos neutrófilos. Otra diferencia clave es que en lo que es la anemia neoplástica, los pacientes van a presentar lo que es, no, en su laboratorio, mejor dicho, niveles elevados, ¿no? De lo que es la datodesogenasa y lo que es la bilirrubina directa. A diferencia del síndrome neoplásico, donde sí van a presentar una elevación por el recambio celular de estos marcadores, pero va a ser una elevación leve en comparación de lo que es la anemia neoplástica, que va a ser un nivel masivo de DHL y bilirrubina indirecta. Entonces, como a manera de, ¿no? de diferenciarlo, tenemos estos estudios, y más que todo, ¿no? Si no queremos aplicar lo que es el espiral ósea, podemos ver con estos ¿no? Laboratorios, ¿no? Otro tipo de enfermedad que nos puede similar lo que es un diagnóstico diferencial, ¿no? De síndrome neoplásico es el déficit de cobre, ¿no? Lo que es la hipopremia, ¿no? Más que todo va a ser similar a lo que es al síndrome neoplásico, en lo que también va a causar lo que es citopenias, ¿no? Tanto lo que es periférico, es decir, va a pesar lo que es anemia, trombocitopenia, ¿no? Neutropenia, y además también lo similar es que también va a tener la presencia de cirroblastos en anillos, ¿no? Lo que es muy característico de encontrar en lo que es en una espiral ósea, ¿no? Roja, ¿no? En una biopsia. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que es un déficit de cobre con lo que es un síndrome neoplásico? Es que la diferencia es que en el déficit de cobre, ya como explicó mi compañera, ¿no? Vamos a ver que va a haber un estudio, ¿no? De cariotipo, ¿no? En este caso, el cariotipo de una persona que tiene déficit de cobre va a ser un cariotipo normal, a diferencia, ¿no? De un paciente, ¿no? Con síndrome neoplásico, donde presenta un cariotipo, ¿no? Anormal, con traslocaciones de cromosomas, con mutaciones, entre otras cosas, ¿no? Además de que también vamos a evidenciar de que se va a presentar unas vacuolas citoplasmáticas claras en lo que son los precursores tanto mieloides como eritroides en esta espiral ósea, ¿no? Otra enfermedad que puede similar o es como diagnóstico diferencial del síndrome neoplásico sería la toxicidad por alcohol, ¿no? Ya que esta toxicidad por alcohol o el alcoholismo crónico va a causar también, al igual que se evidencia un síndrome neoplásico, lo que es la macrocitosis, ¿no? Y además también los sideroblastos en anillo, lo cual nosotros podemos hacer, ¿no? El diagnóstico diferencial de que cómo saber cuál es toxicidad por alcohol o síndrome neoplásico. Es que la toxicidad por alcohol, estos cambios que ocurren, ¿no? A nivel laboratorial, lo sintomático, va a revertir ya a partir de, unos dicen, ¿no? A partir de un mes, otros dicen a partir de 2 o 4 meses, ¿no? De la abstinencia del alcohol, ¿no? Además que también podemos ver de que la médula ósea, cuando hay toxicidad por alcohol, suele ser hipocelular, a diferencia del síndrome neoplásico, donde la médula ósea suele ser, ¿no? Generalmente hipercelular, ¿no? Además de que también otra diferencia es que cuando hay un paciente con toxicidad por alcohol, vamos a encontrar que los blastos van a ser menores al 5%. Y además que, ¿no? Presenta un cariotipo normal. Otro diagnóstico diferencial, ya vamos a sacar lo que son las insuficiencias medulares primarias, ¿no? Entre ellas tenemos la anemia plástica y la hemoglobinuria procística nocturna, ¿no? ¿Por qué son similares estos? ¿Por qué hay una similitud en estos diagnósticos diferenciales? Porque la anemia plástica, al igual que el síndrome plásico, va a generar lo que es una pasitopenia periférica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría diferenciar un paciente con lo que es una anemia plástica con lo que es una síndrome plásico? Ojo, que sea un síndrome plásico hipoplásico, ¿no? Porque sabemos que hay una clasificación, ¿no? De los síndromes plásicos, ¿no? Según su morfología, que sea un síndrome plásico hipoplásico,
sería de que si ambos presentan en su estudio, ¿no?, de la médula ósea, una médula ósea hipocelular, yo cómo lo podría diferenciar, ¿no?, en este caso. Y entra ya mucho lo que es la citogenética, ¿no? Si nosotros encontramos estos pacientes, ¿no?, que ambos presentan una espiral de médula ósea como una biopsia de que es hipocelular, ¿no?, en estos ambos casos. Pero hay que diferenciar si es una anemia plástica de un síndrome mielodisplásico hipoplásico, sería, ¿no?, buscar lo que son las mutaciones, ¿no? En este caso, si es síndrome mielodisplásico, va a haber mutación de lo que es ASXL1, el NMT3A o el T2, ¿no? Otro diagnóstico diferencial también porque genera pancitopenia es la hemoglobinuria policística nocturna, ¿no? Ya que sabemos que esta enfermedad que ocurre, ¿no?, por una ¿no?, alteración, mutación del gen PIGA, hace que, ¿no?, que las células, en este caso, ¿no?, los eritroblastos, ¿no?, pierdan esa protección, ¿no?, que tiene por la adherencia de ciertos ¿no?, proteínas periféricas, ¿no?, como lo que son el GPI, ¿no?, que es el glucosilfosfatinoinositol. Y estas proteínas nosotros lo podemos encontrar con la presencia del CD55 o CD59. Entonces, si nosotros hacemos la citometría de flujo y encontramos que hay una ausencia de estas proteínas, entonces nosotros descartamos que sea una hemoglobinuria policística nocturna, ¿no?, sino que es un síndrome mielodisplásico, ¿no? Pero en cambio, si hay en conclusión sería, ¿no?, si nosotros hacemos citometría de flujo y encontramos de que estas proteínas están ausentes, sería una HPN, ¿no? Pero si en todo caso las proteínas están presentes y hay una pancitopenia periférica, entonces sí sería lo que es un síndrome mielodisplásico. Y acá tenemos, ¿no?, una manera de gráfico, ¿no? Podemos ver de que tanto la anemia plástica, ¿no?, y lo que es la hemorragia plástica nocturna, vamos a ver que sí se encuentra lo que es una médula hipocelular, ¿no? A diferencia que generalmente que en el síndrome neoplásico se da una médula hipercelular, ¿no? Pero hay un tipo, una clasificación de síndrome neoplásico que es el síndrome mielodisplásico hipoplásico, donde también la médula es hipocelular, ¿no? Entonces, para poder diferenciar ambas enfermedades, sería hacerle lo que es tanto ver las mutaciones, ¿no? Si presentan mutaciones, es un síndrome neoplásico. Si no hay mutaciones, sería una anemia plástica, ¿no? A diferencia de lo que es la síndrome neoplásico con lo que es la hemoglobinuria policística nocturna, ¿no? Si hay ausencia de estas CD55, CD59, sería una hemoglobinuria policística nocturna, ¿no? Pero si están presentes estas proteínas, ¿no?, que son los antígenos, ¿no?, de superficie, los clústeres de diferenciación 55 y 59, en estos eritroblastos, entonces sí se confirmaría que sería un síndrome mielodisplásico, ¿no? Ya que en conclusión ambas tres enfermedades causan lo que es una pancitopenia periférica. Otro diagnóstico diferencial tenemos lo que son las neoplasias ya mieloides no relacionadas, ¿no? Tenemos tanto lo que es el MSC y lo que es el MA, ¿no? Sabemos que el síndrome neoplásico puede evolucionar lo que es una lesión mieloide aguda, ¿no? Pero también se le puede considerar como un diagnóstico diferencial, ¿no? Ver si es un LMA o si es un SMD, ¿no? Primero, con lo que es la leucemia mielomonocítica crónica, vamos a ver de que esta enfermedad, esta leucemia mielocítica crónica, es como le llaman un overload, ¿no? Una superposición, ¿no?, de un síndrome mielodisplásico a un síndrome mieloproliferativo. Donde vamos a ver que también lo similar que tienen estas enfermedades con respecto a lo que es el SMD, que es el síndrome mielodisplásico, va a ser que todos van a ser de una misma célula, ¿no?, clonal, ¿no?, que está mutada, ¿no? En este caso, la célula mitotic progenitora está alterada, lo cual no comparten tantos estas dos enfermedades, ¿no? Además, algo similar que encontramos en este LMC con respecto a lo que es el SMD, que los blastos en la médula ósea van a ser menores al 20%, ¿no? Y una diferencia clave que nosotros podemos diferenciar si es un SMD de un LMMC es que vamos a ver de que fisiológicamente o fisiologopatológicamente vamos a encontrar de que lo que es el LMSC va a haber una alteración en una vía de señalización, ¿no?, que es la vía RAS, ¿no? Y esto hace que haya una producción excesiva de monocitos. Y también va a haber un punto de corte, ¿no? Por ejemplo, el paciente presenta lo que son discitopenias, ¿no? Presenta lo que es anemia, trombocitopenia. Pero si presenta un punto de corte de una monocitosis que es mayor a 1000, ¿no?, y otro considera mayor a 1.10⁹, entonces indicaría, ¿no?, de que este paciente presentaría lo que es
una leucemia mielomonocítica crónica y no lo que es un síndrome mieloesplásico, ¿no? Pero si este paciente presenta, ¿no? Lo que es, ¿no? Ya vemos lo que es tanto la displasia, lo que las otras líneas celulares disminuyen, ¿no? Las visitopenias o citopenia, y además, ¿no? Vemos que hay, hay un rango normal, ¿no? De monocitos, que es de 200 a 800, ¿no? En valores absolutos, nos indicaría, ¿no? Entonces que sí es un síndrome mielodisplásico, ¿no? Lo que es la leucemia mieloide aguda, vamos a ver que igual, ¿no? Que lo que es tanto el MSC y lo que es el SMD, todos van a ser, ¿no? De una mutación de la célula progenitora amiloide, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia clave en esta enfermedad? Es que, si bien es cierto, la fisiopatología de lo que es la leucemia mieloide aguda es que hay un bloqueo, ¿no? Lo que es la diferenciación total, ¿no? De todas estas células, lo cual es las células no van a madurar y solo se van a dividir, ¿no? Y en este caso vamos a encontrar de que los blastos en médula ósea van a ser mayor al 20%, ¿no? Ojo que hay casos que no cumplen esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden presentar menor al 5% de blastos, ¿no? Pero presentan ciertas mutaciones que son cladísticas de LMA, los cuales lo convertirían en una leucemia mieloide aguda, ¿no? A pesar de que no tenga un blastos mayor al 20%, ¿no? Entonces, es muy relativo ver tanto si hay una cantidad de blastos o no en médula ósea, pero lo que más importa acá, lo que manda más es la citogenética, ¿no? Citogenética y las nuevas estratificaciones de riesgo que se va a explicar más adelante. Entonces, para ver el pronóstico, como bien dijo mi compañera, ¿no? Hay una estratificación de riesgo según una escala, ¿no? Primero se utilizaba lo que era el IPSS, ¿no? Y luego ya se pasó lo que es el IPSR, ¿no? Que es, ¿no? La revista, ¿no? De lo que es el sistema de score, ¿no? De pronóstico internacional. Y luego vamos a ver que ya entre tanto el 2022 como el 2026 se ha visto lo que es la identificación de riesgo del IPSS-M, ¿no? Que ya es a nivel molecular, que es lo que más nos permite ¿no? estratificar los riesgos, ¿no? De tanto de bajo o alto riesgo. Lo que es la IPSSR, que es el más utilizado, ¿no? Tiene un mayor valor legal, aparte de que la mayoría de hospitales cuenta con esta escala, ¿no? Que se puede utilizar, y también guías, ¿no? Tanto para tratamiento y manejo utilizan lo que es este factor, este pronóstico, ¿no? De esta escala de riesgos, ¿no? ¿Y qué evalúa lo que es esta estratificación de riesgos del IPSR? Tiene lo que son 5 puntos claves, ¿no? Primero lo que es la citogenética, los grupos pronósticos, ¿no? Como mencionó mi compañera, vamos a ver que hay un mayor, un mayor, o mejor dicho, es más desfavorable que presente más de 3 anomalías, a diferencia de que presente lo que es una delección, ¿no? Del brazo largo del cromosoma 11, ¿no? Entonces, según ciertas enfermedades, problemas citogenéticos, ya habiendo así como delecciones, translocaciones, isocromosomas o inversiones, van a generar una puntuación en lo que es en la identificación de riesgos, ¿no? Para este paciente. En lo que son los porcentajes de blastos en ósea, vamos a ver que igual, ¿no? Va a haber un rango, ¿no? Si es menor de 2%, si es mayor al 2%, si está entre 5 a 10, o si es mayor al 10%, ¿no? Y también vamos a ver de que acá entra también lo que son las citopenias, ¿no? Si hay una hemoglobina mayor de 10, de 8 a 10 o menor a 8, ¿no? También disminuye el riesgo o aumenta el riesgo. Las plaquetas, ¿no? Si están en el rango de mayor a 100.000, de 50 a 90.000, o si están menor a 50.000, ¿no? También genera otro cambio de identificación de riesgos, ¿no? Y también tenemos los neutrófilos, ¿no? Donde podemos considerar de que si es menor a 800, ¿no? De rango absoluto de neutrófilos, o si es mayor a 800, esto nos va a también clasificar, ¿no? Estratificar lo que es el riesgo. Pero como les mencioné, también tenemos la otra estratificación de riesgo, ¿no? Que es el IPSS-M, ¿no? Que es el que ha evolucionado, ¿no? Actualmente, y que más que todo va a utilizar lo que son algoritmos que ya están, ¿no? Computacionados, ¿no? Dirigidos, e integran esta nueva secuencia, ¿no? Que es la nueva secuencia de generación en esta ecuación. ¿Qué variables utiliza? También utiliza lo que es la hemoglobina, plaquetas y porcentaje de blastos, pero no utiliza como rangos rígidos como mencioné anteriormente, ¿no? Sino utiliza variables continuas. Aparte de esto, también va a mantener lo que son las variables citogenéticas, pero va a agregar lo que son las variables genómicas, ¿no? Que hay por lo menos 21 genes, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener una alteración una alteración citogenética, pero también pueden tener una variable genómica, ¿no? Una mutación, ya sea en los genes del esplisosoma,
en reguladores epigenéticos y también en lo que son genes de expresión tumoral, ¿no? Como que es el TP53, ¿no? Entonces, esta nueva estratificación de riesgo con lo que es el IPSM, que ya son algoritmos computacionales, van a poder tener un valor diagnóstico más específico, ¿no? Predictivo, que lo que es a diferencia del EPSR, ¿no? Lo malo es que no se, actualmente no contamos algunos lugares, ¿no? Hospitales, centros médicos no cuentan con este IPSSM, a diferencia del IPSSR, que es el que más no se ha utilizado, ¿no? Se utiliza. Entonces también vemos que al clasificarlo ya sea un paciente con muy bajo riesgo, o alto o muy alto riesgo, vamos a ver de que tenemos que diferenciar, ¿no? Cuál va a ser su supervivencia y si va esto no a evolucionar lo que es una leucemia mieloide aguda, ¿no? Ya que los pacientes con síndrome neoplásico tienen esa tendencia, ¿no? A evolucionar, ¿no? Y para nosotros saber ese pronóstico de evolución, para saber su pronóstico de supervivencia, nos sirve mucho estas escalas de certificación de riesgos, ¿no? Y vemos que no se cumple a veces que hay pacientes, ¿no? Que pueden tener síndrome neoplásico con lo que son escalas de riesgo muy bajo y bajo, y sin embargo ellos no mueren porque progresan a una leucemia, ¿no? Que ya tiene una sintomatología más aberrante, ¿no? Más crítica. Ellos mueren por causas cardiovasculares o infecciones. A diferencia de pacientes con que presentan lo que es una estratificación de riesgo, ¿no? Muy alta o elevada, la causa principal de muerte más que todo va a ser porque ¿no? Esta transformación de pasar de un síndrome neoplásico a una lesión mieloide aguda, o también porque hay una falla medular refractaria, ¿no? Otros factores pronósticos adicionales que se han agregado a este síndrome neoplásico es que también si un paciente presenta lo que es la ferritina sérica elevada, ¿no? Valores mayores a 1500, otros consideran mayores a 1000, ¿no? Se va a asociar lo que es un pronóstico de toxicidad orgánica, ¿no? En lo que es en el corazón y en el hígado. También si hay una alta tasa de recambio celular, ¿no? Por ejemplo, una elevación de LDH, también genera que haya una mayor agresividad, ¿no? Biológica en estos pacientes. Otra escala que también utilizan los hematólogos, lo que se ha visto en las prácticas, es lo que es la escala del ECOG, ¿no? Que es una escala que más que todo evalúa lo que es la actividad funcional del paciente, en este caso que presenta esta neoplasia hematológica, ¿no? Un paciente que presenta un ECOG 3 o 4, ¿no? Donde vamos a ver que esta escala de que ve la actividad funcional, ¿no? Del paciente, que va del 0 al 4, ¿no? Vemos que el 0 no es que puede hacer sus actividades normales, ¿no? El 1 es que ya hay una limitación en unas actividades más forzadas, pero sí es funcional, ¿no? Individualmente. El 2 ya se considera que hay una limitación y necesita un poco de ayuda, ¿no? Una ayuda a este paciente. En el 3 y en el 4 ya vemos que el paciente ya no es tan funcional, ¿no? Ya requiere más de otro apoyo, ¿no? A diferencia de un paciente con un ECOG 1, donde ya él puede hacer sus actividades independientemente, ¿no? Entonces, un paciente con un ECOG 3 o 4 va a tener un pronóstico más, se puede decir preservado, ¿no? Más con un riesgo alto, ¿no? Y ya sea esto independiente, ¿no? Si tiene un riesgo citogenético. Y también entra lo que es la fibrosis medular, ¿no? Ya que si el paciente presenta lo que es una fibrosis de grado 2 o 3 en la biopsia de esta pirámide ósea ¿no? del hueso, va a predecir de que hay una respuesta peor al tratamiento y también tiene una menor supervivencia, ¿no? Entonces es muy importante saber entonces la estratificación de riesgo de este paciente, ¿no? Si es bajo y alto, ya que nos va a permitir también, aparte del manejo, ¿no? Saber, ¿no? Su pronóstico, tanto diagnóstico y también predictivo, ¿no? A nivel de mortalidad, ¿no? Si un paciente presenta un bajo riesgo, ¿no? Ya sea por un cariotipo, por una mutación específica, nos va a también dirigir un manejo que ahorita les voy a explicar, a diferencia de un paciente con un alto riesgo, ¿no? Donde ya es muy difícil, ¿no? Más que todo se da calidad de vida, ¿no? Y todo que es manejo sintomático, ¿no? Entonces, el manejo y el esquema de tratamiento, ¿no? Tenemos un algoritmo, ¿no? Tenemos según la estratificación de riesgo, ¿no? Si es de bajo o si es de alto riesgo. Y esta decisión clínica del manejo, más que todo está basada, ¿no? En estas estratificaciones de riesgos, ¿no? Tanto por la IPSR o la IPSSM molecular, ¿no? Los de bajo riesgo, ¿no? Donde tienen un IPSR de una puntuación menor a 3.5 o un IPSSM bajo, ¿no? Que significa low, ¿no?
El objetivo de estos pacientes con este síndrome neoplásico de bajo riesgo va a ser que se les va a dar lo que es una diferencia transfusional y mejorar más que todo la calidad de vida, ¿no?, de este paciente. A diferencia de los pacientes con síndrome de alto riesgo, donde el objetivo va a ser más que todo retrasar lo que es la progresión, ¿no?, la evolución, a que este paciente con síndrome neoplásico vaya a una leucemia mieloide aguda. Y más que todo buscar lo que es prolongar lo que es la supervivencia, ¿no? Lo que es ideal en estos pacientes con síndrome neodysplásico de alto riesgo es el trasplante, ¿no?, alogénico de progenitores hematopoyéticos, donde es la única opción curativa que hay. Aparte de eso, también tenemos unas medidas generales de soporte, ¿no? ¿Qué soporte transfusional debemos tener, no? Que si el paciente presenta una hemoglobina, ¿no?, 7.8, o en pacientes cardíacos, ¿no?, cardiópatas mayor a 9, tenemos que hacer que estos pacientes mantengan esta hemoglobina en ese rango, ¿no? Aparte también hacer que los pacientes tengan mayores a 10.000 plaquetas, ¿no?, mayor a 20.000 plaquetas, ¿no?, para poder evitar lo que es un riesgo de infección, fiebre, para evitar lo que es tanto los sangrados, ¿no? También, si, como mencioné, ¿no?, otro marcador, ¿no?, adicional del pronóstico es la ferritina, ¿no? Si la ferritina está elevada, mayor a 1.000, otras personas mayor a 1.500, lo ideal sería darle, ¿no?, quilantes de hierro, ¿no?, como lo que es el deferacirox, ¿no?, o la defesamina que también utilizan, ¿no?, que es intravenoso. En este caso, el deferacirox es vía oral. Y tenemos también que ajustarlo según la función renal, ¿no? Otra medida general que también tenemos que utilizar es lo que es la profilaxis, ¿no? Si hay pacientes que presentan lo que es un rango absoluto de neutrófilos menor a 500, ¿no?, donde ya se considera lo que es una neutropenia severa, debemos ya considerar lo que es tanto profilaxis de antibióticos, ¿no?, levofloxacino, otro le dan pipetazo, y también lo que son los antifúngicos, ¿no?, para poder nosotros prevenir lo que es que este paciente se infecte. Y ya viene lo que es las líneas de tratamiento farmacológico, ¿no? Tenemos tanto lo que es de bajo riesgo como lo que es de alto riesgo. Los de bajo riesgo, pacientes con bajo riesgo, lo que vamos a dar es agentes estimulantes de la eritropoiesis, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la eritropoetina alfa, la derbopoetina alfa, y más que todo, ¿no?, vamos a ir ver su posología, ¿no? Lo que es la eritropoetina alfa tiene que ser de 40.000 a 60.000 unidades subcutáneas, ¿no?, una vez por semana. Lo que es la antiaeroproteína tiene que ser 150, 300, ¿no?, microgramos subcutáneos cada 2 semanas. Y tenemos que ver la temporalidad de este manejo, ¿no? Si tenemos que evaluar la respuesta, ¿no?, de acá de las 8 a 12 semanas, ¿no? Y si no hay un incremento de la hemoglobina de 1.5 gramos por decilitro, tenemos que ya suspender este manejo de tratamiento. También tenemos los inhibidores, ¿no?, de la vía ¿no?, del factor de crecimiento transformante beta, ¿no?, que es el luspatercept, ¿no? Está indicado más que todo en pacientes síndrome neoplásicos con cigoletas en anillos, ¿no?, y que presentan esta mutación del gen, ¿no?, que es el SF3B1, ¿no?, donde los pacientes que presentan esta mutación del SF3B1 se les considera, ¿no?, generalmente con un bajo riesgo, ¿no?, un mejor pronóstico. O también se le indica lo que es el luspatercept cuando hay una falla, ¿no?, en estos agentes estimulantes de la eritropoiesis, ¿no? Su dosis de inicio va a ser, ¿no?, 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 21 días, y lo máximo que podemos dar es 1.75 miligramos por kilo. También tenemos uno que es muy específico con lo que es el síndrome neoplásico, ¿no?, con esa citogenia de que lo que es la dirección, ¿no?, del brazo largo del cromosoma 5, ¿no?, que sería el SMD5Q, dirección 5Q, ¿no? Esta lenalidomida es específica para este síndrome neoplásico. La dosis más que todo es 10 miligramos vía oral por 21 días en ciclos de 28 días. Y su ajuste renal es, ¿no?, si presenta lo que es, ¿no?, una depuración de creatinina de 30 a 35 mililitros por minuto, que se puede traducir, ¿no?, que tiene una tasa de filtración glomerular, ¿no?, ¿no?, menor a 30, ¿no?, o menor de 30 a 45, ¿no? En estos casos se debería bajar lo que es la dosis a 5 miligramos por día. En lo que es pacientes con alto riesgo, ya lo que es la línea de tratamiento farmacológico cambia un poco, ¿no? Ya se le da lo que son los agentes hipometilantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la azacitidina, ¿no?, que es de 5 miligramos por metro cúbico subcutáneo, metro cuadrado, perdón, subcutáneo, o intravenoso por 7 días. Y también tenemos lo que es la decitabina, ¿no?, 20 miligramos por metro cuadrado, intravenoso por 5 días cada 28 días. Y se requieren más o menos de 4 o 6 ciclos para evaluar la respuesta.
Aparte, hay unas matices hoy en día, ¿no? Que se ve una combinación, ¿no? De lo que es la azacitidina con el venetoclax, ¿no? Entonces sabemos que el venetoclax es un inhibidor, ¿no? Del BCL2, ¿no? Que tiene que ver con la vía de la apoptosis, ¿no? Entonces, este más que todo, esta combinación de ASA, que es la azacitidina, más el venetoclax, más que todo es utilizado en pacientes con aumento de blasto progresivo o cuando hay una refractoriedad, ¿no? Y también tenemos lo que es la lenalidomida, ¿no? Ahora, una vez ya explicado todo este síndrome del clásico, mi compañero y yo hemos agregado lo que son unas preguntas, ¿no? Preguntas que han sido parte, ¿no? De algunos exámenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pregunta número 1, ¿no? Tenemos un varón de 62 años de edad que consulta porque tiene una astenia crónica, ¿no? Una debilidad muscular crónica, donde en el hemograma se evidencia que hay una hemoglobina de 9 gramos por decilitro, tiene un volumen corporal medio, ¿no? De 105 flectos, donde indica que hay una macrocitosis, tiene una leucopenia, ¿no? Tiene una leucocitosis, perdón, de 3.500 mililitros por cúbico, donde vemos que las plaquetas están, ¿no? Con 110.000, ¿no? Hay una trombocitosis, y que, no digo, hay una trombocitopenia, perdón, y el frotis nos muestra de que hay dacriocitos y algunos neutrófilos con hiposegmentación nuclear, ¿no? Que se conoce como la anomalía de pseudo-Pelger-Geu, ¿no? Adquirida, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico más probable, no? Si es un paciente con un BCM elevado, entonces se descartaría que sea una anemia ferropénica, ¿no? Puede ser una anemia blástica, sí, ¿no? Porque presenta lo que es tanto la hemoglobina baja, el BCM elevado. También tenemos como diagnóstico diferencial síndrome clásico. Acá no nos especifica si hay una pacitopenia, ¿no? Pero sí tenemos la hemoglobina, tenemos plaquetas bajas, leucocitos bajos. Y también tenemos lo que es la amenofibrosis primaria, ¿no? En este caso, el diagnóstico más probable sería lo que es el síndrome mielodisplásico, ¿no? Ya que, como he dicho, lo que es una mieloblástica, vamos a ver de que esta mieloblástica, los neutrófilos, van a presentar lo que es una hipersegmentación, ¿no? Donde hay más de 5 lóbulos, ¿no? A diferencia del síndrome mielodisplásico, ¿no? Donde hay una hipersegmentación nuclear, ¿no? Que se le conoce como la pseudo, ¿no? Pelger-Head, ¿no? Donde los lóbulos van a ser, el núcleo va a ser biloblado, ¿no? O un núcleo más lento, ¿no? Ya que en estos casos del síndrome plásico hay una asincronía, ¿no? En lo que es el crecimiento de citoplasma con núcleo, ¿no? El núcleo va a crecer más lento a diferencia del citoplasma, por lo que se produce lo que es esta macrocitosis. En la pregunta número 2 nos dicen, ¿no? ¿Cuál es un hallazgo importante o indispensable para el estudio de médula ósea para confirmar un síndrome mielodisplásico? Tenemos, ¿no? 5 alternativas, ¿no? La presencia de 30% más de blastos, una médula ósea hipocelular con grasa abundante, displasia en al menos el 10% de una o más líneas celulares, niveles de vitamina B12 disminuidos, o presentar lo que es el cromosoma de Filadelfia, ¿no? Bueno, lo que es en el estudio de médula ósea para confirmar un síndrome plásico, ¿no? Lo que vamos a encontrar, ¿no? Es una displasia, ¿no? En al menos el 10% de una o de más líneas celulares, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vemos que en la médula ósea hay un caso de síndrome plásico donde es el SMD hipocelular, ¿no? Pero, pero generalmente lo que encontramos en un síndrome plásico en la espiral médula ósea es lo que es, ¿no? Una hipercelularidad, ¿no? Más que todo por esa proliferación clonal, ¿no? En las células, ¿no? En este caso neoplásicas, ¿no? Neodisplásicas. Vamos a ver que también encontramos lo que es la presencia de menor al 20% de blastos, ¿no? Si es mayor al 20% ya se consideraría lo que es una lesión amiloide aguda. Y lo demás alternativas, bueno, no corresponden, ¿no? A lo que sería un síndrome clásico, ¿no? En lo que es en la pregunta 3, vamos a tener un paciente diagnosticado con síndrome neoplásico, que presenta un cariotipo, ¿no? De lesión de brazo largo del cromosoma 5, ¿no? Que se le traduce como DL5Q. ¿Cuál es una característica clínica típica de este subtipo? Nosotros sabemos que estos pacientes, ¿no? Con lo que es el cromosoma largo, que tiene un bajo riesgo, ¿no? Que es que estos pacientes, como yo les expliqué, su tratamiento específico es lo que es la lenalidomida, ¿no? Y que este caso de pacientes con esta alteración, ¿no? Citogenética, vamos a ver que es muy frecuente en lo que son pacientes mujeres, ¿no?
En este caso, la respuesta sería, ¿no? Lo que es que la crítica más clínica sería una trombocitosis y una buena respuesta a lo que es la lenalidomida, ¿no? En la pregunta 4 tenemos, ¿no? Que en una espiral de médula ósea de un paciente con sospecha de síndrome neoplásico, utilizamos lo que es la tinción de PER, ¿no? La azul de Prusia, ¿no? Esta tinción es muy utilizada más que todo para poder ver si hay anillos en sideroblastos, ¿no? Y si sabemos de los sideroblastos en anillo, vemos que los diagnósticos diferenciales no eran lo que es la anemia meloblástica, lo que era la toxicidad por alcohol, lo que era la deficiencia de cobre, ¿no? Estas enfermedades que son deficiencias, ¿no? De, tanto de nutrientes como que es B12, B9, lo que era toxicidad por alcohol, o lo que es la hipocupremia, ¿no? Que es bajo cobre, hacían, ¿no? De que se encontraran más que todo estos sideroblastos en anillos, ¿no? Pero ¿cómo diferenciábamos estas enfermedades con lo que es el síndrome medular-esplásico, ¿no? Con la citogenética, ¿no? Y con lo que son las mutaciones, ¿no? Ahora, en esta pregunta nos dice, ¿no? Que se hace una espiral médula ósea, se dice esa tinción de azul de Prusia, y se observa en los precursores eritroides depósitos de hierro, ¿no? Que generalmente van a formar parte de un tercio, ¿no? O tres cuartos, ¿no? En lo que es el núcleo, ¿no? Ya que lo que es la fisiopatología de esto ocurre de que al no poder metabolizarse el hierro, lo que es en la mitocondria, este hierro, ¿no? Se va a acumular excesivamente y además, por ciertos patrones, ¿no? De que esto no detecta lo que es la epsina, ¿no? Va a seguir absorbiendo más hierro, se va a seguir usando más hierro y este hierro se va a formar, ¿no? Se va a formar cerca de lo que es al núcleo, ¿no? Formándose lo que son los anillos en sideroblastos, ¿no? Entonces, ¿cómo se denominan estas células? ¿No? Sideroblastos en anillo, ¿no? En la pregunta 5 tenemos un paciente de 80 años ya catalogado con una estratificación de riesgo, ¿no? De un síndrome neoplásico de bajo riesgo, según lo que es el IPSCR, cuya única manifestación vamos a ver que es una anemia sintomática que requiere transfusiones frecuentes. Los niveles de eritropoyetina son menor a 500, ¿no? Mililitros por unidades por mililitro. ¿Y cuál sería el tratamiento inicial de elección, no? Así es un paciente que tiene niveles bajos de eritropoyetina, ¿no? La idea sería darle esos factores estimulantes de eritropoyetina, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? Entonces sería la respuesta, ¿no? Entonces serían nuestras referencias que hemos utilizado y eso sería todo. Gracias. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se le escucha, doctora. Ah, ya, qué bueno. Bien, chico. ¿Qué me interesaría con con el concepto del chip o hematopoiesis clonal de potencial indeterminado? Ojo, que estos van a ir generalmente, podrían ir, si bien es cierto, podrían ir un problema eh, con el tiempo a un síndrome mielodisplásico, pero ojo, son pacientes que tienen alteraciones cardíacas. Pueden hacer primero alteraciones cardíacas que conlleven después por una anemia que puede ser de enfermedad crónica, que después puede condicionar a una displasia, ¿no? A una leucemia y posteriormente una leucemia aguda. La edad en que se presentan. Has presentado casuísticas de hospitales bastante conocidos como el INEM, el Cayetano. Felicitaciones por la búsqueda realizada. Lamentablemente no investigamos en nuestro país, no existe la cultura como tal y prácticamente son lunares lo que se está presentando, ¿no? En nuestro hospital, por ejemplo, son pacientes mayores de 60, 65 años. Hemos visto niños en menos del 1% de casos. Hasta 5 describen, pero en todo el tiempo que yo de hematóloga habré visto 3 o 4 casos de displasia en niños, ¿no? Ojo, ¿con qué hago el diagnóstico? ¿Qué dice Gilberto? ¿Con qué hacemos el diagnóstico de síndrome mielodisplásico? Sí, doctora. El síndrome plásico, ¿no? Nosotros podemos sospechar en primera instancia, ¿no? Con lo que es un hemograma, ¿no? A ver, una citopenia. Y el diagnóstico, bueno, más que todo el gol estándar sería, ¿no? Su osteomiela ósea, su citogenética, cariotipo.
biopsia de hueso. O biopsia de hueso, la citogenética sí o sí, o es que es el estudio del cariotipo. El aspirado de médula ósea me va a ver la morfología, en la cual voy a ver más del 10%, dependiendo qué tipo de síndrome mielodisplásico es. Lo han dicho muy bien. En la displasia va a haber más del 10% de diseristopoiesis, dismegacariopoiesis o alteraciones a nivel de la serie granular, granulopoiesis, ¿no? Más del 10% ya condicionaría, en cualquiera de las series, condicionaría la posibilidad de ser un síndrome mielodisplásico. Más aún, si encuentro hasta 19% de blastos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos en transformación, el tipo 1 que conocemos es hasta 10%, y de 10 a 19%, no 20%, porque si fuese 20% ya estaríamos hablando de una leucemia aguda. Importante es el cariotipo, ¿no? Han podido ver que hay varias alteraciones citogenéticas que pueden presentarse, translocaciones, de lesiones del 5, de lesiones del 7, inversiones, ¿no? Algunas constituyen problemas riesgos altos, como por ejemplo la inversión del 7, ¿no? Tener en cuenta los cariotipos complejos. ¿Qué significa? Si se presenta, por decir, una deleción del 7, más una translocación 321, más una monosomía del 5, o de una deleción del 9, o del 9, o del 13, se van sumando. Si estas pasan de 3, uno dice que es un cariotipo complejo y eso va mal, ¿no? Si bien es cierto, no está reconocida la citometría de flujo como parte del diagnóstico, pero sí está entrando con fuerza, lo que nos permite diferenciar cómo se presentan las células, ¿no? El CD que marcan cada célula ya se diferencia, ¿no? Y hay veces una citometría de flujo, más para pedir que si esta se está transformando en una leucemia, también nos permite decir si hay cambios mielodisplásicos en la médula ósea. Es importante también, fuera de ver los riesgos, como han visto, el IPS molecular, el IPS revisado, también ver cuánta dependencia transfusional existe en estos pacientes, ¿no? Es diferente que yo me transfunda cada mes a que yo me transfunda cada semana, ¿no? Entonces, y hablando de esto, me faltaba decirles de los blastos, tener en cuenta que es hasta 19%, ojo, y los estudios moleculares que se hacen. Importante, quizá dentro de los tipos de síndrome mielodisplásico con alteraciones genéticas, por ejemplo, el SFT3B1, que va asociado con anemia con sideroblastos en anillo, ¿no? Y esto se presenta con menos del 5%, puede ser sospechar en este tipo, o más aún si se presenta con más del 15% de sideroblastos en anillo, ¿no? El tratamiento responde bien más que a la eritropoyetina y derivados de esta a luspatercept, ¿no? Como nos dice. Es el mejor pronóstico, igual que el 5 común. También se ha hablado de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta puede estar asociada tanto a la displasia como a plástico. Has hecho una muy buena disposición de diagnóstico diferencial de pancitopenia. Importante que pacientes, por ejemplo, que tienen menos de 11 de hemoglobina, las plaquetas menos de 100.000 y los neutrófilos menos de 1800 por más de 4 meses, ya tengo que estar sospechando una displasia. Pero ojo, primero tengo que descartar si tiene déficit de vitamina B12, ácido fólico, si tiene problema hepático, si tiene problema en cuanto a metales, ¿no? Por ejemplo, déficit de cobre, ¿no? Descartar secundarios o problemas colagenopatías que también nos podrían hacer sospechar, nos podrían confundir con una pancitopenia. Es importante eso. Y para diagnosticar netamente también tener en cuenta, fuera de lo que hemos dicho, aspirar, primero tener la historia, ¿no? Una historia de pancitopenia, infecciones a repetición
y un hemograma que se va reiterando en mucho tiempo, ¿no? Puede ser el síndrome mielodisplásico unilineal, multilineal, con exceso de blastos en transformación, o multilinaje, como se le han dicho también, ¿no? Tenemos también aquel que es de 5 como tal, tener en cuenta la clasificación, ¿no? Y también dentro de la clasificación están aquellos que responden, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta la alteración F3D1, responde muy bien a los P3 ahora, ¿no? Pero el síndrome mielodisplásico, si bien es cierto, está asociado a un montón de alteraciones genéticas. Yo creo que preguntarles a ustedes qué alteraciones sería confundirlo más. Lo que me interesa es saber cuándo sospechan de cuál sería el diagnóstico y cuál sería el posible tratamiento. Por ejemplo, un paciente que tiene anemia, no voy a sospechar siempre un tipo de anemia, puede ser crónica, pero también puede tratarse de una displasia. Y para esto, hacer el cariotipo es importante, hacer el estudio citogenético por si estoy pensando que está, creo que ya, ¿se me oye? Sí se le escucha, doctora. Ya. Entonces, primero el hemograma, tener la clínica, sospechar en que puede dar esto a una leucemia aguda, el sideroblasto, puede haber un síndrome mielodisplásico con sideroblastos sin anillo, tener en cuenta hacer el estudio de la hemosiderina, que nos digan eso, ¿no? Otra cosa, en cuanto al tratamiento, ¿no? ¿Quién responde a la línea de inmunidad? Primera línea, los estimulantes de la eritropoyesis, como la eritropoyetina, ¿no? Básicamente diferenciar, hay síndromes mielodispláticos de bajo riesgo y de alto riesgo. De alto riesgo es de acuerdo al índice IPSS revisado o el molecular, generalmente requieren, algunos de ellos pueden ir a trasplante. O por la edad en que se presentan los pacientes, casi no les podemos ofrecer este trasplante, ¿no? Tengan en cuenta que son pacientes que tienen comorbilidades por la misma edad en que se presentan. Dentro del tratamiento también de estos pacientes, como reciben demasiada sangre, también están los quelantes de hierro, ¿no? A eso hacerles hincapié. Yo creo que, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Preguntas. Gilberto. Andy. No, no, doctora. No, doctora. ¿Alguna? Es importante, como les decía, cuando sospechar, en este caso, hacer la distinción de secundarismo, el tratamiento en alto riesgo, bien lo han dicho, los glupometilantes que hay en el mercado, la decitabina, la azacitidina, ambos se pueden dar vía subcutánea. El decitabina puede ser endovenoso también. Ahora ya hay azacitidina bioral incluso, ¿no? Y esto se puede acompañar de quimioterápicos tipo citarabina. Actualmente incluso hay estudios con anti-BCL2 como tipo venetoclax, y los pacientes incluso encuentran una sobrevida mayor y mejor en la calidad de vida, ¿no? Después, trasplante, quizá ofrecerle a los pacientes que tengan dentro del alto riesgo una comorbilidad, una evaluación geriátrica adecuada, diría yo, ¿no? Que el geriatra nos diga si podría tolerar un trasplante y el pronóstico de esto. Bueno, chicos, muchas gracias. Nada. Ya me pasas los que se han presentado a esta reunión conjunta que hemos tenido. Avi, por favor. Sí, doctora, ahí le pasé a quienes han faltado el día de hoy. Ya, muchas gracias. Gracias, doctora.
Entonces nos vemos, gracias. El lunes también tenemos algo, ¿no? Sí, el lunes también, doctora. Gracias. Adiós. Doctora, una consulta. El tema de aplasia medular, ¿para cuándo sería? ¿Se El acuerda 11 que de es mayo, ¿te puse? el 11 de mayo? Ya, doctora. Gracias. Gracias.